Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Un nuevo ataque terrorista enluta a Francia. 3 personas murieron en la ciudad de Niza, en el sur del país, después de ser atacadas por un sujeto que posteriormente fue detenido por la policía local. Los hechos tuvieron lugar en la Basílica de Notre-Dame de la ciudad de Niza, en el sur del país, y el ataque ha sido rechazado desde diferentes frentes a nivel internacional. No es la primera vez que Niza y que Francia son blanco de este tipo de ataques. Hace 4 años, justamente esta misma ciudad, en el corazón de la Riviera Francesa, en el Mediterráneo, fue escenario de un ataque yihadista que dejó 86 víctimas. Recapitulemos en el siguiente reportaje. El apuñalamiento en Niza es el último de una serie de ataques terroristas en Francia. En enero de 2015, 12 personas murieron en un ataque a la revista satírica Charlie Hebdo. La revista se convirtió en un objetivo después de la publicación de polémicas caricaturas que representaban al profeta Mahoma. El ataque fue seguido del asesinato de una mujer policía en servicio en el suburbio parisino de Montrouge. Y al día siguiente, 4 personas murieron tras ser tomadas como rehenes en un supermercado kosher de la capital francesa. En noviembre de ese año, una serie de ataques coordinados en todo París mataron a 130 personas, incluidos 90 en el Teatro Bataclan. El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de estos atentados. Esa organización también afirmó estar detrás de la masacre del Día de la Bastilla en Niza en 2016. 86 personas murieron y cientos más resultaron heridas después de que un hombre condujera un camión hacia la multitud reunida para ver un espectáculo de fuegos artificiales. En 2018, 5 personas murieron en el mercado navideño de Estrasburgo y el año pasado 4 personas murieron apuñaladas en la sede de la policía de París. En septiembre de este año, Charlie Hebdo volvió a ser noticia mundial cuando volvió a publicar las caricaturas de Mahoma. El día en que comenzó el juicio de 14 personas acusadas de ser cómplices de estos atentados en enero de 2015. Más tarde, ese mes, las antiguas oficinas de la revista fueron nuevamente atacadas, ya que un hombre armado con un cuchillo hirió a 2 periodistas. Él creía que el personal de Charlie Hebdo todavía estaba trabajando allí. El 16 de octubre, el profesor Samuel Paty fue asesinado en un suburbio de París después de haber mostrado a sus alumnos las caricaturas de Charlie Hebdo durante una clase sobre libertad de expresión. Sobre este tema, el presidente francés Emmanuel Macron convocó a una reunión de emergencia para determinar los pasos a seguir para garantizar la seguridad en la ciudad de Niza, en la ciudad de París, así como en otros lugares sensibles del territorio francés. Estas fueron sus palabras. En Francia no hay una comunidad, es la comunidad nacional. Le quiero decir a todos nuestros conciudadanos, sin importar su religión, si creen o no creen, en este momento debemos unirnos y no ceder ante el espíritu de división. Igualmente, varios países árabes han rechazado este ataque en la ciudad de Niza. Entre ellos están Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Ellos consideraron enérgicamente que estos hechos eran completamente reprochables. Otros estados musulmanes, como Turquía, país con el que Francia recientemente ha tenido un cruce verbal de acusaciones y señalamientos, también rechazó este ataque. Lo hizo a través de un comunicado de prensa que fue emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en la ciudad de Ankara. Fuertemente condenamos el ataque perpetrado hoy en la Basílica de Notre-Dame en Niza, Francia. No hay razón que justifique la muerte de personas o justifique la violencia. Es obvio que quienes llevaron a cabo este ataque brutal en un lugar de culto sagrado nunca se ha beneficiado de los valores religiosos, humanos y morales. Para analizar este tema aquí en el debate de France 24 hemos invitado a Pilar Martínez Basser. Ella es licenciada en Historia Contemporánea y en Filología Francesa. También es doctora en Ciencias Políticas y catedrática de Historia y Civilización de la España Contemporánea. También se une a este debate desde la ciudad de Madrid, en España, el señor Isidro Sepúlveda, analista internacional, especialista en geopolítica, terrorismo y crímenes de odio. Además, es profesor de Historia Contemporánea. Ustedes también pueden ser parte de este debate a través de las redes sociales, se las recuerdo, @France24_ES, @Santilogo, mi cuenta personal. Deje los comentarios con el numeral, el debate F24. Esperamos todas sus preguntas y sus comentarios. Quiero comenzar entonces preguntándole a Pilar, en la ciudad de Nantes, en Francia,
¿Cómo entender este escenario en el que está Francia en este momento? Vemos a varias víctimas a lo largo de las últimas semanas a raíz de varios atentados o ataques terroristas y vemos también discrepancias, señalamientos, acusaciones entre el presidente Emmanuel Macron con algunos líderes de países musulmanes, principalmente con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos desde la ciudad de Nantes, en el oeste de Francia. Como decía en la presentación, soy historiadora y los historiadores siempre nos escudamos en la idea de que nuestro trabajo es sobre el pasado y nos encontramos siempre incómodos para reaccionar en directo y en un momento en que verdaderamente en el país se vive, yo creo, un doble problema, el problema sanitario, porque hoy empieza el confinamiento de toda la población a las 8 de la noche, y este atentado brutal esta mañana, que se suma a un atentado que nos tocó muy, muy de cerca, no solamente por ser historiadores, la decapitación de un profesor de Historia y Geografía hace 2 semanas. Es decir, que es un cúmulo de circunstancias, de acontecimientos, etcétera, ante los cuales la reacción es como ciudadana, primero hispano-francesa, y como historiadora. Es difícil de poder englobar todos estos acontecimientos y dar una explicación, porque el problema fundamental, yo diría, es la oposición entre la libertad de expresión y la defensa de esta libertad de expresión que en Francia pasa por el concepto de laicidad y evidentemente el respeto que debería para una comunidad muy importante en Francia, la islámica, el respeto que una parte de la población debería a esa religión. Sí. Entonces yo creo que el debate es muy importante y es un debate que atraviesa toda la sociedad, no solamente desde el punto de vista religioso, sino yo diría también social, generacional, etc. Charlie Hebdo acaba de publicar esta última caricatura en la cual evidentemente bromea con el presidente turco, presentándole de una manera evidentemente jocosa, pero la cuestión es, hoy tenemos derecho a reír de todo, a blasfemar, o bien hay que autocensurarse para preservar la vida. Simplemente lanzo este debate porque, desgraciadamente, no sé si se puede decir así, no tengo explicación, es decir, son muchas aristas, Pilar, muchas aristas para tener en cuenta en torno a este tema. Vamos a conocer la opinión de Isidro, nuestro otro invitado en la ciudad de Madrid. Le repito la pregunta, Isidro, ¿cómo entender este escenario entonces en el que se encuentra Francia? Ya lo decíamos, estos hechos de las últimas semanas, estos últimos ataques, los comentarios que van y vienen entre Ankara y París, también entre los dos mandatarios. ¿Cómo entender qué es lo que está pasando entre Francia y el mundo musulmán? Bueno, en realidad, para entenderlo mejor hay que descomponerlo. Son cosas completamente distintas y unidas por, como siempre ocurre a lo largo de la historia, por canales en ocasiones demasiado sangrientos. En primer lugar, nos encontramos con una geopolítica cambiante y en la que tanto Francia como Turquía quieren seguir significando y ser piezas fundamentales para la resolución de distintos conflictos. En segundo lugar, nos encontramos con una crisis general, una pandemia que ha puesto patas arriba toda la legitimidad de los gobiernos y están todos puestos en cuestión, incluyendo, por supuesto, también al turco. En tercer lugar, nos encontramos con una defensa de la libertad de expresión que choca de una forma, en este caso brutal, con la libertad religiosa y el respeto que merecen todas las creencias religiosas. Y por último, de lo que estamos hablando hoy, que es de la utilización de medios violentos para
alcanzar cualquier tipo de notoriedad, para realizar cualquier tipo de protesta política. Esto último es claramente condenable y, por supuesto, no creo que haya absolutamente nadie que lo pueda defender, salvo aquellos que están dentro de la misma dirección política, ideológica y fundamentalista. En todos los demás aspectos, lo que hay es una confrontación clara y una búsqueda de intereses tanto por parte de Francia como por parte no solamente de Turquía, sino de buena parte del mundo islámico. Y solamente hablar de Libia y hablar de Siria, y vemos que son dos grandes espinas, por no hablar también de Irán, dos grandes espinas en el que hay una confrontación entre lo que está haciendo Francia y lo que están haciendo otras potencias europeas, pero también enfrentado a el gran gendarme que quiere levantarse como líder del mundo musulmán, que es Erdogan, que es Turquía. Isidro, sigo con usted, ya retomo con usted, Pilar, para preguntarle un detalle histórico. Isidro, a lo largo de esta semana hemos empezado a oír una serie de conceptos y de acusaciones, ya lo estábamos mencionando, entre París y Ankara y varios países del Golfo Pérsico y un poco más allá. Por ejemplo, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, acusó al presidente Emmanuel Macron de estar impulsando o promoviendo la islamofobia. Desde su punto de vista, ¿usted lo siente así? ¿Siente que esta política del presidente Emmanuel Macron de atacar este extremismo islámico, este separatismo islámico, como lo han catalogado allí, está fortaleciendo esta islamofobia a nivel internacional? Lo que está fortaleciendo es la reacción contraria a la islamofobia en muchos países musulmanes. Aquellos países que estaban dudando entre definitivamente condenar algunos movimientos radicales, fundamentalmente vinculados al wahabismo, con la reacción visceral, republicana del presidente Macron, lo que han hecho es decantarse por el consentimiento, decantarse por las simpatías con aquellas versiones más radicales del Islam que utilizan cualquier medio para conseguir sus fines. Yo creo que en el mundo occidental no hay debate. En el mundo occidental claramente apostamos por la libertad de expresión, incluso cuando es hiriente, incluso cuando es molesta, incluso cuando es blasfema. Esto no ocurre en el mundo islámico, no ocurre en otras culturas y estamos en un mundo globalizado. Es decir, una revista satírica que tiene realmente muy poca tirada en Francia tiene repercusiones globales. Y desde luego tenemos que contrabalancear cuál es nuestro nivel de aceptación por parte de unos criterios, por parte de aquellos que defienden una libertad de expresión radical y aquellos que lo que quieren literalmente es cortar cualquier tipo de libertad de expresión. Pilar ha hablado de autocensura. Yo no lo hablaría como tal, pero sí de contención y de una palabra que más allá de la libertad de expresión, pero como base fundamental de la convivencia, tenemos que volver a utilizar de una forma prolija, que es respeto. Respeto y tolerancia. Pilar, para ponernos en contexto para los televidentes en América Latina, y usted me corregirá en torno a las cifras y a lo que voy a decir, Francia tiene una estrecha relación con el mundo musulmán. Cerca de 6 millones de musulmanes residen en este país europeo. Algunos de ellos ya son segunda y tercera generación de migrantes que han llegado principalmente de Argelia, Marruecos y de Túnez, entre otros países del norte de África. ¿Cómo ha sido la relación entre Francia y el mundo musulmán, dada ese estrecho pasado colonial que tienen estos países? Sí, yo simplemente quería hacer justo una puntualización a lo que acaba de decir mi compañero sobre el término autocensura. Es el dibujante de Le Monde, Plantu, el que se expresó de esta manera cuando Charlie Hebdo reiteró en la publicación de todas las caricaturas sobre el profeta, etc. Bueno, es verdad que la situación de Francia con evidentemente esos 6 millones de musulmanes que provienen de diferentes países es una situación complicada y evidentemente en un momento de atentados tenemos tendencia a olvidarlo.
Yo creo que durante estos últimos 20 años no se ha producido en los barrios de las periferias de las grandes ciudades, sobre todo en la región parisina, una integración de estas comunidades. Es decir, se habla en Francia de comunitarismo, es decir, evidentemente de agrupaciones de estas diferentes nacionalidades, pero que tienen en común una religión, en estos lugares en los cuales la integración en la sociedad es cada vez más difícil, el acceso a los estudios también, y esta separación que hay entre las dos comunidades, la comunidad, digamos, francesa, pero los demás, los musulmanes, lo son también. Es decir, que yo creo que también aquí estamos también ahondando en un problema muy, muy importante, que es la cuestión identitaria, es decir, ¿qué es ser francés? Es la lengua, es la cultura, y aquí estamos hablando de un choque de culturas, es la religión, y lo que sabemos, evidentemente, que yo creo que las cifras han salido hoy, más del 75% de los musulmanes, entre comillas, que viven en estos barrios, consideran que la ley musulmana es muy superior a la ley de la República. Yo diría, para terminar y marcar esta especie de foso que hay entre las dos comunidades, yo creo que hay algo que para los que no somos de identidad francesa, que hemos llegado posteriormente, es muy sorprendente, es la expresión, la utilización recurrente por parte de todas las fuerzas políticas francesas del respeto de la República, de los valores de la República, etc. El concepto de república es algo que para los que son de fuera, incluso para mí, que soy evidentemente de un país vecino, es algo que chirría y todavía más en esas comunidades que se ven totalmente marginadas. Pero hay que decir, Pilar, que este tipo de ataques, y también ha sido criticado por diferentes sectores en países musulmanes y en los países árabes en el Golfo, que este tipo de ataques no representan a los musulmanes. Hay que hacer esa claridad. Esto no representa a los seguidores de la religión islámica, no representa esos valores. Pero a la vez ve uno la otra cara de la moneda y sale el presidente Macron a los medios de comunicación a decir que Francia está en el punto de mira precisamente porque defiende los valores y por su gusto por la libertad y la igualdad, que son los valores fundamentales de la República Francesa. ¿Son completamente incompatibles entonces? Yo veo que es decir, que aquí hay un problema en el sentido cultural, profundo de la palabra cultural. Yo pienso que son dos debates paralelos. Cuando hoy hablaba Macron, o el otro día, por ejemplo, después de la decapitación del profesor de historia, de geografía e historia, de un instituto, de un colegio, por haber mostrado las caricaturas, etc., yo creo que hay una diferencia importante, y sobre todo en los debates que ha habido estos 2 días, en estas 2 semanas, perdón, al principio hubo una gran unanimidad, y la comunidad musulmana, los imanes de algunas mezquitas, moderados, etcétera, todos ellos evidentemente condenaron sin paliativos esta violencia. Progresivamente se ha introducido un pero diciendo, sí, por supuesto, que hay que respetar la libertad de expresión, pero no tenía que haber mostrado caricaturas, pero se lo había buscado, pero, etcétera. Pero todo esto no es únicamente propio de la comunidad musulmana. En la comunidad intelectual francesa hay toda una serie de partidos, de ideologías, de asociaciones, etcétera, que han puesto en tela de juicio esta defensa de enseñar libremente. Y yo diré, en mi pequeña experiencia, cuando a los pocos días volví a mi clase de historia contemporánea en la universidad, hice una pequeña referencia a este acontecimiento y me di cuenta que entre los alumnos de tercer curso de universidad había muy pocos hijos de musulmanes, hay 3 o 4 chicas con velo. Había hacia esta información una gran indiferencia. Sí. Es decir, que yo creo que ha habido un cambio generacional en relación con este concepto de libertad de expresión, y quizás
sería más el ir a un respeto de todas las religiones frente a esta idea de lo que es la defensa de la laicidad en Francia. Isidro, viendo un poco más en detalle los hechos recientes en Francia, vemos tal vez un patrón en los últimos ataques que han tenido lugar en este país europeo. La mayoría de los atacantes no son descendientes de migrantes que ya llevaban varios años viviendo en Francia o que incluso nacieron en Francia, pero crecieron en familias musulmanas respetando sus tradiciones. Son personas que vienen de Pakistán, de Chechenia y en el ataque de hoy de Tunisia. Recientemente habían llegado al país y estaban en un proceso, digamos, de solución de su estatus migratorio y en un proceso de adaptación cultural. Incluso el atacante procedente de Pakistán tenía antecedentes en su país por haber rechazado y criticado abiertamente en manifestaciones al gobierno francés y al mundo occidental. Vemos aquí entonces un nuevo patrón en este tipo de ataques. Es completamente distinto a lo que habíamos visto anteriormente por ser personas que recientemente están llegando al país y tal vez no tienen muy claro cómo funciona un país occidental donde hay ciertos valores y libertades que en sus territorios no hay. Bueno, aquí abrimos el debate sobre los límites de la inmigración, las capacidades de absorción de la comunidad, de acogida, los límites que hay que poner en el proceso de integración y, desde luego, los límites de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vigilar aquellos procesos de radicalización que se producen de los que vienen de fuera, pero también de los que hay dentro. El problema de los cuerpos de seguridad fundamentalmente está en los lobos solitarios. Los grupos organizados están monitorizados, se les puede hacer un seguimiento y se les puede detener. De hecho, lo que acaba de hacer después del asesinato del profesor de historia el presidente Macron es decirles muy claramente que va a por ellos. El miedo va a cambiar de bando. Pero no ocurre lo mismo con los lobos solitarios. Los lobos solitarios no se tiene noticia de ellos o han expresado de una forma muy circunstancial su oposición a distintos acontecimientos o incluso a la propia civilización y a la idea republicana, pero no se puede hacer un seguimiento de los miles que hay circulando en la República. De esto se aprovechan. Las reivindicaciones a posteriori, como hizo el Estado Islámico anteriormente, incluso es posible que reclame la autoría de estos nuevos atentados, es a posteriori. En realidad son individuos que se han radicalizado y que en los últimos meses y sobre todo que responden a una falsa expectativa de cumplimiento de una misión. Y esto es prácticamente imposible de parar, por desgracia. Isidro, retomando algunas de las palabras que nos decía Pilar desde la ciudad de Nantes, ella nos mencionaba que ha notado que falta un poco más de integración en los últimos años por parte de las personas que son migrantes que viven en su mayoría en los barrios de la periferia de las grandes ciudades. Tal vez el problema radica en ese proceso de adaptación cultural y en esos procesos de integración de los extranjeros que llegan a vivir a Francia. Como ya decíamos, la mayoría de ellos pueden llegar de países que fueron colonias francesas, sobre todo en el norte de África, porque caso contrario lo vemos en otros países europeos donde hay una alta llegada de migrantes. Por ejemplo, en el caso de Suecia, de Finlandia, donde los procesos de integración son en un porcentaje un poco más exitosos, digámoslo así, si se compara con el caso francés. No hay un modelo único de integración y de adaptación. Y desde luego no podemos decir que un modelo es mejor que otro. En unos países funciona mejor que en otros, pero Occidente, en la inmensa mayor parte de los procesos de integración, fundamentalmente de los inmigrantes provenientes de países musulmanes, está fracasando.
Y esto no solamente está comprometiendo la capacidad de adaptación de los que están recién llegados, sino que incluso se está perdiendo la fidelización de las generaciones que ya han nacido en los países de acogida, en concreto en Francia. Es cierto que los últimos atentados han estado bajo autoría de recién llegados, pero hay muchos yihadistas radicalizados que son de segunda y de tercera generación, que han sido educados en las escuelas, en los institutos, incluso en las universidades francesas. Lo que se ha producido a lo largo de los últimos años, fundamentalmente a lo largo de las últimas 2 décadas, es la proliferación populista de unas creencias que anteriormente estaban segregadas y eran casi calificadas de antimodernidad. El crecimiento en las capacidades de adoctrinamiento por parte de confesiones vinculadas al wahabismo y la proliferación de antiejemplos del maltrato de las guerras de Afganistán y de Irán, el fracaso de la primavera árabe tiene su repercusión en la radicalización de generaciones que teóricamente deberían ya estar educadas y ser fieles a la democracia occidental y a la República Francesa. Pilar, usted reside, ya lo decíamos, en la ciudad de Nantes, en Francia. Usted, como ciudadana de este país que ha estado siguiendo los acontecimientos recientes que han tenido lugar, ¿cómo se resiente, cómo está sacudiendo esto a la sociedad francesa, este tipo de acontecimientos, como lo decía usted, en el marco de esta emergencia sanitaria y de esta nueva orden de confinamiento que está por comenzar en ese país? Yo creo que claro, el contexto sanitario y la sucesión de este tipo de violencias quita toda distancia y serenidad para abordar el tema. Pero lo que he visto antes de conectarme con todos ustedes es que evidentemente dentro de la clase política hay también yo diría, una guerra o una oposición entre la derecha y la extrema derecha, una gran rivalidad para evidentemente hacerse con ese electorado que queda un poco desubicado con esa victoria de Macron que representaba un centro derecha, etc. O sea que las declaraciones hoy rivalizan entre Marine Le Pen y los nuevos posibles líderes de la derecha republicana, denostando y criticando la debilidad del gobierno de Macron, cito, en su lucha contra las migraciones. Es decir, que yo creo que este debate se va a volver a replantear, estaba un poco larvado con el tema del problema sanitario, pero es curioso que hoy los líderes de la derecha y extrema derecha rivalicen en ese tipo de lectura del atentado. O sea que yo creo que de la misma manera que decía mi compañero, en esta rivalidad por hacerse con el liderazgo a nivel geopolítico, estamos no muy lejos de las próximas elecciones, no hay ningún líder político en la izquierda progresista para realmente representar esa visión de la defensa de valores de laicidad y de consenso y de integración, y yo creo que va a haber realmente en estos momentos ese debate de política interior que está alarmado, pero que es fundamental en la vida política francesa. Pilar, es que el tema no ha podido evitar ser politizado. Incluso algunos medios de comunicación de países árabes han dicho que este choque continuado que se le ha presentado al presidente Macron contra los intereses del mundo islámico le funcionan a su favor en un intento por ganar votos de la extrema derecha, todo esto de cara a esas elecciones presidenciales que son solamente en 15 meses, en el febrero del 2022. ¿Qué piensa usted de esto? Y le hago esa misma pregunta a Isidro, y ya me quedan pocos minutos para finalizar, entonces les pido que sean puntuales, por favor. ¿A Isidro? ¿A mí? Adelante, Isidro, entonces, y luego vamos con las conclusiones, Pilar. No, simplemente para... No, dejo a Isidro y yo lo hago luego.
Adelante, Isidro. Bueno, gracias, Pilar. Sí, simplemente indicar que en la política actual 15 meses es mucho tiempo. Y, por tanto, tomar posición ahora sobre asuntos de tanto calado y de tanta repercusión y, sobre todo, de tanta trascendencia histórica como es el tema de la inmigración y, sobre todo el tema de la integración de las nuevas de los nuevos inmigrantes, las nuevas sociedades inmigrantes, no creo que le aporte en este momento ni dentro de 15 meses muchos votos a Macron. Sí que va a haber una rivalidad entre la derecha y la extrema derecha, pero yo apuesto por el sentido común que siempre han tenido los franceses, sabiendo elegir a sus líderes, y desde luego apuesto por que Francia sea un bastión de resistencia frente al avance de percepciones de derecha radical, por no llamarlo de extrema derecha, que sobre todo en la Europa del Este van camino de imponerse en las urnas. Pilar, para el cierre del programa, ¿qué cree usted que viene para las próximas semanas en Francia en el marco de este confinamiento y en estas tensiones que se están presentando en el país? ¿Qué puede suceder? Pues es verdad que nosotros estamos más situados, ¿no?, para hablar del futuro, y todo es totalmente inesperado, porque hace 15 días estaba yo aquí mismo hablando con una radio argentina sobre el asesinato de este profesor. No me podía imaginar que 15 días después volveríamos a hablar de este mismo tema, y yo creo que no sé lo que puede pasar. Yo pienso que en este momento todas las ciudades están con una política evidentemente de prevención de posibles atentados, y lo que yo he sentido en el poco rato que he estado desconfinada, porque a partir de ahora estoy totalmente confinada, es que hay una desconfianza increíble hacia todo aquel que es diferente del modelo blanco europeo francés. Hablo del tranvía, es decir, que hay esas miradas de soslayo, de miedo, que en cualquier momento puede haber un atentado, y, como decía mi compañero, evidentemente es este tipo de lobo solitario el que es muy difícil de controlar y el que crea esta inseguridad suplementaria, porque hacía falta otra inseguridad. Sí. Isidro, rápidamente para la conclusión, 30 segundos. Primero, mi solidaridad con el pueblo francés, con la República Francesa, el apoyo a los principios republicanos de la laicidad y, desde luego, la defensa de la comprensión, de la tolerancia y del respeto mutuo por todas las partes. Y aquel que vaya a un lugar, lo que primero tiene que hacer es respetar las reglas de ese lugar. Pues ahí teníamos a Pilar Martínez Vasseur y a Isidro Sepúlveda. Muchas gracias por compartir con nosotros sus puntos de vista en torno a este tema. A ustedes muchas gracias por la sintonía, y les recuerdo que pueden seguir dejando sus comentarios y todas sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.